En cualquier momento puede darle a nuestra mascota una sintomatología como esta, la que voy a describir, golpe de calor. Hablemos del golpe de calor en nuestras mascotas. Concretamente hablamos de aquellos perritos que le pueden llegar a afectar este golpe de calor. ¿Pero qué es? Un golpe de calor es cuando a nuestra mascota, por altas temperaturas, recordar que ahora viene una etapa, ya empiezan a subir las temperaturas, la cual aumenta su temperatura corporal por exceso de calor. Con lo cual, esto objetivamente tenéis que saberlo según la raza que tengáis y en el momento en que estéis paseando al animal. ¿Por qué? Porque las temperaturas aumentan y ese animal está entre excitado según el patrón racial, le va a subir más la temperatura. Como cuidadores de nuestra mascota tenemos que tenerlo en cuenta. En cualquier momento puede darle a nuestra mascota una sintomatología como esta, la que voy a describir, golpe de calor. Chicos, sí, el golpe de calor es algo de riesgo, incluso mortal para nuestras mascotas. Y es que podemos ver muchísima inquietud, incluso vemos babeos, agitaciones. Puede llegar a convulsionar vuestra mascota, puede estar obnubilada, puede marearse. Y es que si nosotros miramos la temperatura corporal de un perrito en estado normal, sabéis que su temperatura es mucho mayor que la de un humano, está en torno a 38, 39. Si encima ese animal está excitado, nervioso, empieza a subir y puede coger una temperatura de 40 a 42 grados en su organismo. ¿A qué nos enfrentamos? Si aumenta tanto esa temperatura en su organismo, podemos estar hablando de que va a afectar al torrente sanguíneo, una sangre muchísimo más viscosa que puede acabar en una coagulopatía, en trombos, en una parada cardiorrespiratoria, puede afectarle al nervioso, al sistema nervioso, comatoso, convulsionar incluso y incluso por esa excitación dejar de respirar. Imaginaros el grado de riesgo que tiene tu mascota. Entonces, recalco, aquellos animales, razas predisponentes, todo perro obeso, puede subirle muchísimo más la temperatura. Todo perro que es chatito, lo que conocemos como un braquicéfalo, simplemente porque su respiración, esos, digamos, cornetes, esa naricita que está, por así decirlo, mucho más estrecho a la hora de recibir ese aire, tiene que hacer más presión, con lo cual va a hacer mucha más tensión, mucho más agitación para recibir ese aire, con lo cual ahí puede haber un colapso. Propietarios, cuidadores de mascota, eso de ir a la playa porque me quiero quemar al sol y llevo a mi mascota porque es mi mejor amigo. Tienes que hacerlo en torno a las 9 de la noche en verano. No puedes permitirte hacerlo cuando el sol está dando mayor radiación. No puedes ir a las 3. Por poner una sombrilla tampoco es suficiente, porque mientras tú estás en la toalla estáticamente a una temperatura corporal de unos 36-37 grados, el perro está dinámico y es que se está moviendo, quiere la pelota o incluso está jadeando, está haciendo un ejercicio, con lo cual aumenta su temperatura. Los perros no están hechos para tomar el sol. ¿Vale? Los perros, si queremos llevarlo a la playa, porque ahora está de moda llevarlo a la playa, tenemos que hacerlo siempre como cuidadoras a una temperatura en la cual no les afecte, por un lado, las radiaciones lumínicas del sol y por el otro lado que esa temperatura baje con una sombra aunque haga calor. Es decir, si ese aire viene caliente, tampoco tendremos que estar en la playa porque, vuelvo a repetir, mientras nosotros estamos estáticos mirando cómo disfruta la mascota está haciendo ejercicio físico y eso hace que aumente su temperatura. Con lo cual, tener muy claro cuáles son los momentos en los cuales nosotros en verano, según el patrón racial que tengamos, podemos acudir a zonas de paseo, cuando no. Ahora, tener en cuenta, cuando tenemos una situación en la cual pues sabemos, identificamos que le ha dado un golpe de calor, repito, signos clínicos, podemos ver inquietud, jadeo, lo que conocemos como un distrés respiratorio, están súper nerviosos y no coordinan la respiración y están temblando, incluso obnubilación o mareo que no responde, puede haber convulsiones, puede haber un riesgo de desvanecimiento, todo eso, o babeo excesivo, todo eso puede indicar un golpe de calor. Tocamos a la mascota y está ardiendo, todo eso, ¿cómo debemos de actuar? Pues si nos pilla en una zona, tenemos que primero tranquilizar. Acordaros que hice un vídeo en la cual siempre era muy importante ver que las vías aéreas no estaban obstruidas. Tenemos que ver que no hay babeo, que
tiene la naricita totalmente permeable y sobre todo ponerlo en un sitio tranquilo, no chillar, no excitar, ¿vale? Lo siguiente, tener toallas empapadas en agua y aquellas zonas donde el perro transpira son por las patitas, tenemos que rociar agüita en la zona de barriguita, con mucho cuidado lavar esa lengua sin meter la mano en ella porque está excitado, a veces no pueden ser conscientes y nos pueden pegar un bocado, y también por la zona de su columnita donde va a recibir toda esa temperatura más fría. Si usamos hielo, mucho cuidado porque esa temperatura está a 42. El hielo en contacto con la piel puede hacer un efecto rebote y subir todavía más la temperatura. Siempre tenemos que hacerlo en contacto de un paño para que reciba ese frío pero no llegue a pegarse el hielo y hacer una quemadura. Pero sería bajar la temperatura con una fuente de agua fresquita y a raíz de ahí, sobre todo, tranquilizar y siempre monitorizar que las vías aéreas son permeables y está recibiendo ese flujo de aire. Por otro lado, importantísimo, llamar a tu veterinario para decirle, me ha ocurrido esto, voy para el veterinario ya, y que tu veterinario se pueda plantear esa urgencia. Y muy importante, cuando nosotros recibimos a perritos con golpe de calor, lo que nos interesa es que entre en tranquilidad, porque la misma distrés respiratorio, esa ansiedad de me encuentro mal y no puedo respirar, hace que todavía suba más la temperatura. ¿Qué hacemos los veterinarios? Aparte de plantear un ambiente totalmente fresquito, incluso sedamos para recuperar esa, digamos, tranquilidad en el animal. A veces lo tenemos que inducir hasta recuperar del todo su temperatura y eso evidentemente no lo podéis hacer en casa, lo tendríamos que hacer un veterinario. ¿Por qué? Porque las secuelas que puede quedar al perro, ya os digo que entran en compromiso en muchos órganos, entre ellos la tensión, sube tanto la tensión por ese gradiente de temperatura que a nivel cardiovascular podemos hablar de fallo cardiorrespiratorio, podemos hablar de coagulopatías, trombos que hacen porque la sangre está muchísimo más viscosa. Entonces, todo esto en hospital se prepara con fluidos, se prepara con sedaciones para evitar sintomatologías neurológicas, entre otras como una convulsión, ¿vale? Que las podemos tener. Y ya os digo, como urgencia también tenemos aquellos perritos que ya a día de hoy es irrisorio, pero ocurre de que me voy a un viaje súper largo y dejo el perro en el maletero. Recordar que el maletero no lo controlamos a nivel de que si no está en un ambiente oscuro, pues puede que en el maletero le esté dando el sol mientras yo tengo el aire acondicionado en la zona de piloto. ¿Qué nos ha pasado? De venir el perro achicharrado, ¿vale? Y sin no poder ni salvarlo ya. Entonces, mucho cuidado con aquellos viajes en los cuales tenemos mascota y pretendemos hacer el viaje a pleno sol, porque si lo dejamos en el maletero, no estamos controlando cómo llega la radiación de sol al maletero. Pensamos que a él está recibiendo ese aire fresquito y no es lo mismo. Con lo cual, en los coches, qué decir, por bienestar animal, no podemos dejar a un perro e irnos porque eso totalmente tiene multa y lo veo completo. Vamos, es que yo veo un perro en el maletero y está solo y llamo directamente a la Guardia Civil, ¿vale? Entonces, tenemos que, como cuidadores de mascota, saber que tenemos a un miembro de la familia que, recordar, tiene la temperatura mucho más alta que nosotros y tenemos que velar por ellos. Con lo cual, si tenemos a un miembro de la familia, sabemos que tiene una temperatura mucho más alta y él se lo está pasando chachipiruli, tenemos que mirar por él para saber cuándo viajar con él, en qué condiciones podemos viajar. Si queremos ir a la playa, no es para tomar el sol, es para disfrutar de nuestra mascota. A las 9 de la noche si hace falta o a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque a él no le hace falta ponerse morenito. Lo que quiere es jugar con su propietario. Entonces os diré que para nada me gustan a los perros a pleno sol con una sombrilla, porque ellos no se estarán quietos y necesitamos hidratarlos completamente. Tener mucho cuidado con el golpe de calor es una de las patologías o una de las visitas más comunes, más frecuentes en verano. Muchos de ellos se salvan, pero muchos de ellos no, o muchos de ellos se quedan con secuelas a raíz de haberle dado un golpe de calor. En humanas pueden morirse, pero en veterinaria también. Y es totalmente de urgencia. Puntualizar con el golpe de calor, que al igual que dejarse un perro en el coche porque voy a comprar, tiene multa, ¿vale? Tiene sanción. Os animo a que todos aquellos que veáis un perro en un coche, directamente a llamar a la Guardia Civil, ¿vale? O a la policía, lo que queráis. Pero un perro no puede estar, igual que un niño no haríamos de dejarlo en un coche, pues un perro tampoco. Punto número 1. Punto número 2.
cuántas balcones, terrazas vemos a perros con un toldo echado y ahí el perro con un poquito de agüita, que encima el agua a determinada hora del día, el agua incluso caliente de darle el sol. También os animo a llamar a la policía. Se trata de que hay una ley de bienestar animal en la cual ya está diciendo que, cuidado, esto tiene una representación, esto es multado, esto, si un propietario no es consciente y dice, no, es que yo le he hecho el toldo, no hay que ser muy inteligente para saber que un toldo hace un efecto invernadero y a unas temperaturas súper altas, y que tú, mientras estás trabajando y estás distraído, el perro está recibiendo toda la carga de sol todos los días de su vida, con lo cual plantearse que a lo mejor ese propietario o propietaria no debe de tener la mascota, y para eso tenemos que luchar. Con lo cual, tenemos que velar por aquellos animales sin voz, y para ello hay una ley en la cual los protege, pero como ciudadanos, sí, no damos el aviso, es imposible salvar a esa mascota, y esto debe de ser algo que represente a aquellos animales en los cuales los pobrecitos llevan muchos años en una terraza con un toldo echado y el propietario lo ve como algo normal. Puntualizar, esto es maltrato animal, porque tenga una fuente de agua, porque tenga una fuente de comida, porque tú lo pases cuando llegues del trabajo, a lo mejor no eres consciente de que el animal no puede estar en una terraza 8-12 horas, porque no estás controlando el gradiente de luminosidad y de calor que puede llegar a hacer tanto en el suelo como en el efecto invernadero por ese toldo. Así que os animo que si veis cualquiera de estas negligencias, porque a nivel de ley ya tiene multa, hay que llamar a la policía, hay que llamar a la Guardia Civil, en este caso al Seprona, hay que grabar, hay que hacer fotos, lo que sea, pero por el bienestar animal, por esos animales sin voz, porque un golpe de calor puede acabar con la vida del animal. Y lo más triste, ¿sabéis qué es? Que ese propietaria no se da cuenta, se me ha muerto el perro por una cardiopatía y encima se compra o coge otro perro. Esto tiene que cambiar, chicos, y para ello todos los que somos responsables, todos los que escuchamos vídeos, tenemos que hacer conscientes a estas personas y que sepan que lo que se hacía antiguamente ya está cambiando y para ellos tienen que ser un poquito más responsables, y si no, no tengas mascota. Un saludo y hasta el próximo vídeo.